Hola, vamos a ver un artículo del Código Penal Militar que hace referencia a cursos como el de ascenso a cabo del Ejército de Tierra o del Aire y el de ascenso a cabo primero tanto del Ejército de Tierra como el de la Armada. También se habla de este artículo en el curso avanzado de Policía Militar, aunque en ese curso no entra entero, falta el tercer párrafo. Vamos a ver el artículo. Dice, son delitos militares las acciones u omisiones dolosas o imprudentes previstas en el libro segundo de este código. Luego, en el apartado 2, habla también de cuáles son los delitos militares. Ya hemos visto que este primer apartado va a tratar de los delitos militares que están en el Código Penal Militar. Y este otro va a tratar de los delitos militares que están recogidos en el Código Penal. Para entendernos y para en lo sucesivo dirigirnos a este tipo de norma, vamos a llamarlo el Código Penal Civil, para poder diferenciarlo mejor del penal militar. En este apartado segundo dice, asimismo, son delitos militares cualesquiera otras acciones u omisiones cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal, el civil, como delitos de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, incluidas las disposiciones comunes siempre que se perpetraren con abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007 de 22 de octubre reguladora de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. En este apartado, como vemos, nos están metiendo a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil en el mismo saco, puesto que ambos son militares. El apartado B dice delito de rebelión en caso de conflicto armado internacional. El apartado tercero es el que digo que no entra en el curso de avanzado de Policía Militar, pero bueno, aquí lo vamos a ver igualmente. El límite máximo establecido en las penas en el Código Penal, entre paréntesis civil, para los delitos previstos en el apartado segundo de este artículo se incrementará en un quinto, salvo cuando la condición de autoridad o funcionarial del sujeto activo de la infracción penal ya haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar el delito. Bien, vamos a explicar el apartado 3, qué es lo que significa, porque es lo que normalmente la mayor parte de los alumnos me piden que les diga porque no saben diferenciarlo o no lo entienden bien. Entonces, vamos a explicarlo así por encima. Primero, que hace referencia a las penas establecidas en el Código Penal al apartado segundo. Es a este apartado, o sea, a los delitos de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos y a los delitos de rebelión. Pero los que establece el Código Penal Civil. Vamos a seguir. Este es el apartado. Entonces, la gente normalmente me pregunta siempre, ¿cuándo se aplica el incremento en un quinto y cuándo no? Bien, para ello he cogido dos artículos del Código Penal Civil para ver la diferencia. Entonces, vamos a verlo sencillo. El artículo 472 dice, son reos de delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Segundo, destruir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o a la reina o al regente o a los miembros de la regencia, y lo que sigue. Como vemos en este artículo, el sujeto del delito pueden ser cualquiera. Puede ser, como ha ocurrido recientemente, bueno, casi ha ocurrido el tema del proceso, pero bueno, puede ser cualquiera, puede ser un personal civil o puede ser personal militar. Sin embargo, en este otro artículo, el 476, dice textualmente, y este es del Código Penal Civil, dice, el militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación absoluta de 6 a 10 años. Bien, la diferencia, como hemos dicho, el 472 lo puede cometer cualquiera, puede ser personal civil o militar, y sin embargo el 476 solo puede ser un militar. Entonces, ¿cuándo se aplica el quinto?
el incremento de 1/5 de la pena? En el artículo 476 no se aplica, puesto que la condición de militar ya ha sido tenida en cuenta. Eso es lo que dice, cuando la condición de autoridad o funcionarial, tendríamos que ver el artículo 3 del Código Penal Militar, que es en el que define cuáles son las autoridades. Y entonces ahí ya sí que lo veríamos más claro. Pero bueno, si aquí nos dice que el que sí o sí va a cometer el delito en el 476 es el militar, ahí no se incrementa en 1/5, puesto que el legislador, cuando redactó este artículo 476, ya tuvo en cuenta la condición de militar a la hora de poner la pena que después veremos que le pone inhabilitación absoluta de 6 a 10 años o pena de prisión de 2 a 5 años. Entonces, esa circunstancia de ser militar ya ha sido tenida en cuenta, por tanto, no se aplica el incremento de 1/5. Sin embargo, en el 472, la condición de militar no se tiene en cuenta. Puede haberla cometido lo puede cometer un personal civil o militar. Entonces, si a un militar, o mejor dicho, a un civil, comete este delito y supongamos que la pena son 10 años de prisión, pues el civil tendría la pena de 10 años de prisión. Si un militar comete este mismo delito, tendría esos 10 años incrementada la pena en 1/5. O sea, en vez de 10 años, tendría 12. Eso es lo que viene a significar el incremento de 1/5. Si el delito ya de por sí, el único que lo puede cometer es un militar, no se incrementa en 1/5, puesto que ya se ha tenido en consideración la condición de militar. Si el delito lo puede cometer un militar o un civil, en el caso de que sea el militar, ahí ya sí habría que incrementar ese 1/5 de la pena. Y bueno, pues para terminar, este es un pequeño vídeo que hacemos de partes del temario, tanto de cabo primero como de cabo, ya sea del armado o del aire o de tierra, y de cualquier cualquier otro curso que tenemos, pues hacemos estos pequeños vídeos que son aclaratorios y que, bueno, si queréis ver más vídeos de este tipo, podéis suscribiros al canal y si nos importa, pues le dais al like. Espero que haya gustado y que sea sobre todo de provecho. Muchas gracias. Un saludo.